El hombre que se convirtió en búfalo. En la India, en la ladera de una montaña con vista a un hermoso valle cubierto de flores, había una acogedora ermita. Esta ermita era en realidad una cueva en una saliente rocosa donde vivían un gran maestro y su fiel discípulo. Cuando el amanecer despejaba la oscuridad de las laderas de las colinas, sus pendientes sonreían resplandeciendo con sus capullos multicolores. El maestro y su discípulo entonaban himnos al nacer el sol, lo cual les recordaba el despertar de la sabiduría después del prolongado letargo de la ignorancia. Ellos sonreían cuando la naturaleza despertaba sonriente después de su silencio nocturno. Mientras el alba todavía se rezagaba en el valle, el maestro solicitaba a su discípulo que se sentara erguido en la postura perfecta de meditación y escuchara sus enseñanzas con absorta atención. Diariamente, el discípulo devoraba con avidez las lecciones que brotaban de los labios de su maestro. Un día, sin embargo, el maestro advirtió que su joven discípulo estaba distraído e inquieto y gentilmente le dijo: «Hijo, hoy tu mente no está atenta a mis palabras y parece vagar por algún lugar de las colinas. Te ruego decirme cuál es la causa de tu distracción». El discípulo respondió respetuosamente: «Honorable maestro, hoy me es imposible concentrarme en tu lección, pues no puedo dejar de pensar en el búfalo domesticado que adquirimos recientemente, el cual está pastando en los verdes campos del valle». En lugar de reprender al discípulo, el gurú le solicitó serenamente que se retirara a la morada del silencio, cerrara la puerta y pensara únicamente en el búfalo. Transcurrió un día y a la mañana siguiente, el maestro se asomó por la pequeña ventana del cuarto. El discípulo todavía estaba concentrándose en el búfalo, por lo que el maestro le preguntó: «Hijo, ¿qué haces?». Y el discípulo contestó: «Señor, estoy pastando con el búfalo. ¿Debo regresar a ti?». «Aún no, hijo mío», le respondió el maestro. «Continúa pastando con tu búfalo». Al tercer día, por la mañana, el maestro miró nuevamente por la ventana del recinto del silencio y preguntó: «Amado hijo, ¿qué estás haciendo?». El discípulo, en estado de éxtasis, respondió: «Maestro celestial, contemplo al búfalo en mi cuarto y estoy alimentándolo. ¿Deseas que salga ahora con mi búfalo?». «Todavía no, hijo mío. Continúa con tu visión del búfalo y sigue dándole alimento». Al quinto día, el maestro inquirió: «¿Qué estás haciendo, hijo mío?». Y el discípulo bramó con una voz similar a la del búfalo: «¿Qué quieres decir? Yo no soy tu hijo, soy el búfalo». A lo que el maestro repuso sonriendo: «Está bien, señor búfalo, ya es tiempo que salgas del cuarto del silencio». Pero el discípulo no salía. «¿Cómo puedo salir por esa puerta tan angosta?», gruñó. «Mis cuernos son demasiado grandes». Entonces el maestro entró al cuarto del silencio y sacó al supuesto búfalo de su trance. El discípulo sonrió al hallarse caminando a gatas, tratando de imitar al objeto de su concentración. Posteriormente, después de tomar un alimento ligero, el discípulo fue a escuchar las palabras de su gurú, el cual le hizo numerosas preguntas profundamente espirituales y a las que respondió correctamente como nunca lo había hecho antes. Finalmente, el gurú le dijo: «Tu concentración ha alcanzado ahora el estado perfecto, en el cual tú y tu mente pueden ser uno con el objeto mismo de estudio. Tú puedes comenzar ahora a hacerte uno con el objeto de tu concentración. Practica constantemente. Bien sea que pienses en un gran hombre de negocios y su habilidad, o bien en Dios, piensa y concéntrate profundamente hasta que percibas que te has convertido en ese hombre de negocios o que eres uno con Dios».
Entereza moral. Hace mucho tiempo, hubo una vez en las afueras de una aldea de la India una venenosa serpiente que vivía junto a una roca. El reptil había matado a muchos niños del poblado con sus mortíferos colmillos, pero era tan astuta que todo intento de los provincianos para matarla había fracasado. Como último recurso recurrieron a un santo a quien le dijeron: Santo Maestro, te rogamos hacer uso de tus poderes espirituales para que impidas que la serpiente continúe con su horripilante labor de asesinar a nuestros pequeños hijos. El santo aceptó llevar a cabo la petición. Para ello se dirigió al lugar donde vivía la serpiente y mediante el poder magnético de su amor divino atrajo a la serpiente para que saliera de su madriguera. El santo le ordenó: Oh serpiente, desiste de morder mortalmente a mis seres amados de la aldea. Practica la no violencia. Con un gesto humilde de su caperuza, la serpiente hizo la promesa de hacerlo así. Poco después de este incidente, el santo hizo un peregrinaje. Un año más tarde regresó a la población y al pasar por la roca donde vivía la serpiente, se acordó de ella y se preguntó si ésta había cumplido su promesa. Al buscarla quedó sorprendido de ver a la serpiente en un charco de sangre y con severas heridas en su cuerpo. Cuando el santo le preguntó qué le había ocurrido, la serpiente con una débil voz le respondió: Santo preceptor, tengo 7 heridas en mi cuerpo como resultado de tus enseñanzas. Desde que los niños de la aldea descubrieron que yo era inofensiva, siempre que me ven salir en busca de alimento, me apedrean. Aunque he salido y regresado a mi agujero con la mayor rapidez que he podido, he recibido esas 7 heridas en mi cuerpo. Maestro, en un principio volaban aterrados con solo verme, pero ahora, en virtud de tus enseñanzas de no violencia, soy yo quien tiene que huir de ellos. El maestro hindú acarició a la serpiente y la sanó, y con una sonrisa le respondió diciendo: Oh, pequeña tonta, yo te dije que no mordieras, pero ¿por qué no silbaste? Recuerda, cuando las personas traten de imponerse demasiado, tratando de obtener provecho de ti, no les permitas pusilánimemente que te dañen, pero tampoco inyectes en ellos el veneno del daño. En lugar de ello, mantén a esas personas a distancia haciendo uso de un tono y una actitud firmes. El sacerdote que saltó al pozo. Había una vez un fanático sacerdote hindú que tenía a su cargo la dirección del próspero templo de Sabrahmati. Su actitud dogmática le había sido inculcada por su maestro, a cuya gracia atribuía a él toda su buena fortuna. El sacerdote había hecho la solemne promesa de educar a sus discípulos de la misma forma en la que él había aprendido, es decir, por medio de una disciplina irrazonable y dogmática. Todos los días sermoneaba a los miembros de su templo con insistentes instrucciones para que le obedecieran sin reservas, y con notable imaginación les pintaba imágenes del fuego infernal que consumiría a todos los disidentes y rebeldes espirituales. Siendo un hombre ignorante, no le agradaba ser interrogado acerca de sus creencias y afirmaciones, especialmente si los que hacían las preguntas eran hombres inteligentes, pues ante la llama de una mente brillante, podía él advertir que sus dogmáticas aserciones se derretían como mantequilla. A pesar de ello, de algún modo se las ingenió para conseguir una multitud de seguidores, principalmente por medio de la pródiga distribución de golosinas, las que ayudaban a algunos de los miembros más eruditos de su congregación a digerir sus discursos. El grupo se componía, en su mayor parte, de iletrados dotados de mentalidades sólidamente dogmáticas
que estaban en todo momento de acuerdo con el sacerdote, siempre listos para ponerles las escrituras sagradas bajo la nariz a quien dudara de la sabiduría de su sacerdote. Él era, en realidad, el orgulloso líder de un conjunto de tontos que no hacían otra cosa que estar de acuerdo con él. Un día, sus estudiantes le preguntaron: «Honorable sacerdote, ¿sería usted tan amable de mostrarnos la verdadera manera de orar y el método absolutamente certero para establecer contacto con Dios?» El sacerdote, seguro del discernimiento poco inteligente de sus ciegos e incondicionales seguidores, replicó: «Mis leales hijos, eso es fácil. Puedo enseñarles siempre y cuando hagan exactamente todo cuanto yo haga una vez que comience la lección». «¡Que el cielo bendiga a nuestro gran sacerdote y maestro!», gritaron sus seguidores. «Juramos solemnemente hacer exactamente todo lo que usted haga hasta el día del juicio final, si tan solo nos enseña lo que le solicitamos». El sacerdote entonces les ordenó: «Muy bien, hijos míos, síganme al templo, siéntense alrededor mío y hagan exactamente lo que yo haga». El sacerdote se sentó entonces en un almohadón en medio del templo, tenuemente iluminado por el sol de la mañana. Los estudiantes, llenos de devoción, se sentaron a su alrededor, listos para hacer cualquier cosa que su sacerdote y maestro hiciera. El sacerdote, irguiéndose, les dijo: «Siéntense con la espalda erguida». Y 200 devotos seguidores inmediatamente repitieron a coro: «Siéntense con la espalda erguida». Al recibir esta inesperada reacción, el sacerdote miró a su alrededor y los discípulos, viendo a su maestro mirar alrededor, hicieron lo mismo. Disgustado, el sacerdote cerró sus ojos y oró: «Oh Espíritu, benigno Señor». Y los discípulos repitieron a coro: «Oh Espíritu, benigno Señor». El sacerdote continuó: «Benigno Señor del universo, bendícenos con el conocimiento que nos hará obedecer implícitamente a nuestro Maestro». Y los estudiantes repitieron devotamente estas palabras al unísono. En ese preciso momento, el sacerdote, sintiendo una pequeña corriente de aire que entraba por la ventana del templo, comenzó a sentir una incontrolable sensación de cosquilleo en su garganta y tosió antes de que pudiera continuar la oración. Los 200 discípulos también tosieron. El maestro se sintió consternado ante tan grotesca y absurda imitación, que por supuesto era el resultado del entrenamiento que él mismo les había impartido. Mas cuando tosió y estornudó de nuevo, y todos los discípulos también tosieron y estornudaron, se disgustó verdaderamente. «¡Silencio, tontos! No tosan ni me imiten». Pero sus bien entrenados discípulos gritaron contentos: «¡Silencio, tontos! No tosan ni me imiten. Silencio, tontos, no tosan ni me imiten». Esto fue demasiado. El sacerdote se levantó y les ordenó: «Esta insensatez debe terminar». Y los incomparables discípulos, el producto consumado de su entrenamiento, también se levantaron y repitieron: «Esta insensatez debe terminar, esta insensatez debe terminar». Olvidando la dignidad de su puesto, el sacerdote descargó con fuerza una estruendosa bofetada sobre la mejilla de uno de los miembros de su irreflexivo grupo. Los 200 discípulos inmediatamente lo imitaron, abofeteándose los unos a los otros y también a su maestro, hasta que sus mejillas quedaron ardiendo y enrojecidas. Con la cara ardiente por las incontables bofetadas, el sacerdote salió del templo corriendo y gritando: «¡Agua! ¡Agua!». Y por supuesto los discípulos lo siguieron gritando: «¡Agua! ¡Agua! ¡Agua! ¡Agua!», mientras continuaban pegándose los unos a los otros. El sacerdote, no pudiendo pensar en ninguna otra forma de escapar, saltó a un pozo de agua para refrescar sus ardientes mejillas. ¿Puedes imaginar lo que sucedió entonces?
Sus 200 discípulos, drogados por el dogma, saltaron al pozo y cayeron sobre el maestro. Y de este modo el sacerdote cumplió su promesa, ya que todos juntos fueron al cielo. Explicación del apólogo, el sacerdote que saltó al pozo. El apólogo de la lección 40 nos muestra que las personas dogmáticas, henchidas de ideas teológicas y que siguen creencias que no han sido comprobadas, se ahogan finalmente en el mismo foso de la ignorancia como el ciego que sigue a otro ciego. Los estudiantes que se encuentran aún en la ignorancia no deben aferrarse a maestros espirituales ineptos porque se arrastrarán mutuamente cada vez más hasta hundirse en la ignorancia. No avanzarás espiritualmente al seguir ciegamente una religión, tan solo porque tus antepasados la siguieron. Incorporarte a una iglesia vecina solo por la conveniencia de encontrarse situada muy cerca de tu hogar, o cambiar de religión cada vez que te mudes, demuestra también que no estás usando tu discernimiento ni tu libre albedrío. La mayoría de la gente hace, sin pensar, cualquier cosa que en la iglesia le dicen que haga. Solo unos cuantos buscadores tratan de comprender por qué deben orar, cuál es el significado de la oración y por qué la oración parece ser un monólogo. ¿Sabes por qué tus plegarias no han sido respondidas aun cuando has orado continuamente? ¿Te dejarás ahogar en el pozo de la infelicidad, consumido por el castigo de las acciones derivadas de tu propia ignorancia espiritual y de las ideas equivocadas que han sido introducidas en tu mente por personas carentes de sabiduría espiritual? Busca la verdadera sabiduría hasta encontrarla. Debes comprender la influencia que posee la mente subconsciente, que todo lo imita, y que tortura al hombre con innumerables malos hábitos. Los hábitos subconscientes, como los 200 tontos del apólogo, imitan ciegamente al sacerdote de nuestro discernimiento errado. Si por desacierto llevas a cabo una acción equivocada, tu invisiblemente subconsciente imitará tal acción elegida por la mente consciente y te sugerirá constantemente que la repitas hasta que se convierta en un mal hábito. Tu mente subconsciente es el ciego imitador de tu mente consciente. Si tu mente consciente se vuelve dogmática y razonable como la del sacerdote del apólogo, tu mente subconsciente hará exactamente lo mismo. Una mente subconsciente dogmática fortalece las tendencias dogmáticas de la mente consciente, limitándola completamente hasta hacerle perder el control de las facultades del discernimiento. Si el sacerdote del apólogo hubiese sido un hombre sabio, no habría atraído discípulos sumidos en la ignorancia e imitadores, ni hubiera muerto en forma tan ignominiosa. Una mente consciente sabia crea una mente subconsciente sabia. Una mente subconsciente dotada de sabiduría fortalece, a su vez, una mente consciente sabia. Nuestro apólogo ilustra especialmente que debemos ser cuidadosos al instruir o disciplinar la mente consciente, porque el imitador subconsciente interior está siempre listo para crear poderosos hábitos, ya sean buenos o malos, por medio de la mente consciente, para luego ejercer su influencia en esta a través de ellos. La mente subconsciente es el mecanismo automático que repite las experiencias que adquirimos conscientemente para que no las olvidemos. Sin ella, tendríamos que comenzar a vivir cada día como bebés. Sin embargo, la memoria que posee la mente subconsciente puede convertirse en tu mayor enemigo, ya que estimula a la mente consciente a repetir como loro los peores hábitos aún en contra de tu voluntad. Los buenos hábitos aseguran la fácil ejecución de las buenas acciones, mientras que los malos hábitos te impulsan a hacer el mal aún en contra de tu voluntad. Por lo tanto,
Sé cuidadoso con lo que elijas hacer conscientemente, porque a menos que tu fuerza de voluntad sea muy firme, será lo que tendrás que hacer repetidamente, obligado por el poder que posee la mente subconsciente para crear hábitos. Todo por un harapo. En las oscuras profundidades de una selva de la India vivía un maestro santo y sus discípulos. Alejados de los ambientes que drogan los sentidos, los lugares predilectos de los malignos deseos, estos ascetas vivían una vida sencilla y natural, ajena a los afanes de los interminables e insaciables deseos mundanos. El maestro y sus discípulos despertaban habitualmente al amanecer y junto con los rayos del sol que se expandían por doquier, esparcían ellos sus oraciones sobre el seno divino. Se alimentaban de frutas y raíces y dormían en grutas naturales, en las más bajas estribaciones de las boscosas colinas. Rama, uno de los discípulos, había renunciado especialmente al sofisticado ambiente de su lujoso hogar paterno y se había incorporado a esta ermita de la jungla a fin de adoptar un modo sencillo de vida. Rama poseía un espíritu excesivamente crítico y metafísicamente meticuloso, y a medida que el tiempo transcurría, comenzó a encontrar faltas incluso en las sencillas labores disciplinarias de la ermita. Aun cuando se le había advertido a Rama que debía evitar los extremos, un día le dijo a su maestro: Honorable señor, me doy cuenta de que he renunciado a una familia solo para integrarme a otra más numerosa. Yo llevaba a cabo labores en mi hogar y aquí debo hacer lo mismo. En mi hogar nos amábamos unos a otros, comíamos, nos preocupábamos del alimento y de la limpieza, soñábamos y dormíamos. Y veo que aquí también hacemos lo mismo. Maestro, estoy cansado de las tareas materiales de su ermita, las cuales no son sino sustitutos de las labores mundanas que efectuaba yo en mi hogar. Quiero alejarme de toda materialidad y vivir en remota soledad en el templo de la contemplación. El maestro respondió en tono de advertencia: Hijo, puedes marcharte, pero cuida de no caer en las redes del engaño al vivir solo en la compañía de tus propios pensamientos errados. Aun cuando escapes de la compañía de personas buenas, quienes después de todo son mejores que la gente mundana, te será más difícil escapar del tumulto insensato de tus propios pensamientos inquietos que pueden desviarte de tu camino. Rama, sin prestar atención a las advertencias de su maestro y a las súplicas de sus condiscípulos, salió en busca de un solitario lugar. Con el fin de liberarse de toda traba, abandonó las sencillas pertenencias de su vida de ermitaño y solo se llevó 2 harapos para usar como taparrabos y un cuenco de mendigo para beber agua. Finalmente encontró un sitio muy apacible en la cima de una colina, situada en las afueras de la jungla cerca de una aldea. Vivió allí en una saliente rocosa de la colina, bajo la sombra de un inmenso árbol. Pasó la primera noche tranquilamente, aun cuando fue arrullado por el aullido de los chacales, los coyotes y los tigres de la jungla. Pero al amanecer, el joven anacoreta Rama se sintió consternado al descubrir que un pequeño ratón había roído uno de sus harapos que se hallaba colgado en una rama del árbol y que su cuenco había sido robado por un sigiloso ladrón nocturno, un mono. Rama oró: Padre celestial, he abandonado todo por ti y ahora tú me quitas mi cuenco y envías a un ratón a mordisquear mi harapo, mi única posesión. En ese instante, un aldeano que pasaba cerca del peñasco, al advertir la presencia del santo, se detuvo a presentarle sus respetos. El aldeano, al ver la perturbación de Rama, le dijo:
honorable santo, le suplico me diga el motivo de su preocupación. Luego de escuchar el relato acerca del harapo roído, el aldeano le aconsejó: Su santidad, ¿por qué no consigue un gato para ahuyentar al ratón? Me parece que es una idea muy práctica, pero ¿dónde puedo obtener un gato?, preguntó ansiosamente el santo. Eso puede solucionarse fácilmente. Mañana le traeré uno, respondió el aldeano. Otro amable aldeano le obsequió un cuenco nuevo. Al día siguiente, Rama añadió un gato persa de pelaje suave como la seda a sus posesiones. Y así solucionó el problema del taparrabo, pues el ratón no quiso arriesgarse a encontrar al felino dios de la muerte solo por otro pequeño bocado de trapo viejo. Y cada día Rama tenía que ir a la aldea a conseguir leche para su gato. Transcurrió un año y los aldeanos proveyeron de buen grado la leche para el santo y su gato, hasta que un día, cuando el santo pedía leche a uno de los ancianos de la aldea, éste le dijo: Sagrado Rama, estamos cansados de suministrarle leche. Pero, ¿cómo va a vivir mi gato?, replicó Rama. ¿Por qué no consigue una vaca?, le sugirió el jefe de la aldea. ¿Cómo puedo obtener una vaca?, preguntó Rama. Ahora mismo le daré una, le ofreció el anciano generosamente. Y Rama regresó gozoso a su rústico hogar acompañado de la vaca. Rama, su gato y su vaca formaban una grata familia, alegrándose mutuamente con el lenguaje del afecto. La vaca era conocida como la vaca del santo. Sin embargo, nada tenía de santa, pues actuaba como una pirata saqueando los campos de arroz de los aldeanos. Transcurrió un año más y muchas fueron las angustiadas quejas acerca de los estragos causados en los arrozales por la ya bastante tolerada vaca del santo. La tolerancia e indulgencia de los aldeanos finalmente llegaron a su término. Un día se presentaron en grupo ante el santo y se quejaron de los estragos causados por su audaz rumiante. «Y bien, ¿cómo alimentaré entonces a mi vaca?», preguntó Rama. «¿Por qué no posee usted su propia tierra? Le daremos 10 hectáreas», dijeron los aldeanos a coro. Al santo Rama le agradó inmensamente esta proposición, reunió a los niños de la aldea e, invocando su entusiasmo en el nombre de Dios, les hizo construir una choza para la ermita, cultivar su tierra, alimentar a su gato y a su vaca y, en resumen, llevar a cabo gratuitamente toda la pesada labor que se requería en su granja. Durante 2 años, los aldeanos silenciosamente toleraron todos los privilegios de que era objeto el santo, hasta que advirtieron que sus hijos jamás se hallaban disponibles para efectuar los deberes domésticos en sus propios hogares. En grupo, los padres se dirigieron al sagrado Rama y se quejaron diciéndole: Su santidad, tendremos que dejar de prestarle a nuestros hijos que llevan a cabo las tareas de su granja, pues ahora nuestras granjas están abandonadas sin la ayuda de los pequeños. ¿Cómo efectuaré entonces las labores de la granja sin la ayuda de sus hijos?, preguntó Rama. ¿Por qué no toma una mujer por esposa para que tenga sus propios hijos? Cualquiera de nosotros podría ofrecerle con sumo agrado una hija casadera. Y sería un gran honor, pues sería usted un maravilloso esposo espiritual, clamaron los aldeanos al unísono. Me parece una brillante idea, dijo Rama. Al cabo de un mes, Rama se preparaba a desposarse cuando su maestro, llamado por intuición, se presentó a rescatarle. Al ver a Rama, su maestro le dijo: Creí que habías abandonado la ermita en un esfuerzo por deshacerte de los deberes materiales, pero ahora advierto que tienes un gato, una vaca, tierra y un hogar, y me he informado que pronto vas a casarte. ¿Qué te ocurre? Pues bien, maestro, dijo Rama, todo fue por causa de un harapo. Obtuve el gato para cuidar mi taparrabo y acepté la vaca para alimentar a mi gato, y la tierra para proporcionar forraje a la vaca.
Ahora he planeado casarme y tener mis propios hijos para que trabajen en la granja, pues los aldeanos rehúsan prestarme a sus hijos. Después que el maestro y el discípulo rieron de buena gana, Rama abandonó la familia y la granja que había adquirido recientemente y regresó a vivir bajo la benigna y sabia influencia de la ermita en el bosque. El relato anterior ilustra que nadie debe vivir sin llevar a cabo alguna labor material. Es preferible efectuar las labores materiales en compañía de personas guiadas por la sabiduría que entre los familiares de mentalidad material o en compañía de nuestra mente gobernada por los estados de ánimo y los hábitos. Jamás debemos ir a los extremos en la vida material o espiritual, sino que debemos conquistar gradualmente la mente que posee inclinación hacia los sentidos. Si abandonas el mundo para dedicarte a Dios, cuida que abandones los pensamientos mundanos en tu interior, pues de otra manera, a donde quiera que vayas, tu disposición material te acompañará y te atraerá un medio ambiente mundano. Si eres hombre de renunciación, sé sencillo y no te embrolles con los objetos materiales, reuniéndolos bajo el nombre de necesidades espirituales. No compliques una existencia material sencilla con el pretexto de satisfacer las necesidades materiales de un harapo. El santo que comió fuego. Algunos seres iluminados consideran que deben permanecer en un solo lugar y meditar a los pies del loto del infinito, a fin de no tener que pasar por las distracciones propias de los viajes constantes. Otros santos, en cambio, afirman que es espiritualmente necesario abandonar el lugar de alojamiento después de una estancia máxima de 3 días, con el objeto de evitar que se desarrolle el venenoso apego interior. Ellos sostienen que la mente es semejante a un papel secante que absorbe los tintes vibratorios del medio ambiente en que se encuentra. Saranda era uno de aquellos santos que acostumbraban a viajar de un lugar a otro de la India, dependiendo para su subsistencia de las dádivas de la gente. Un día, con una comitiva de 40 discípulos, Sananda llegó a la casa de un hospitalario y acaudalado granjero. Conforme a las costumbres de aquella época, se sacrificó un ternero para agasajar al santo. En aquellos remotos tiempos los padres de familia hindúes solían comer carne de res o de ternera y era su costumbre ofrecer ternero especialmente a los invitados distinguidos. Con el transcurso del tiempo se censuró el consumo de estas carnes por considerarse que la vaca hacía el papel de madre para los huérfanos al proporcionarles la leche que necesitaban, y además porque se descubrió que comer carne de res o de ternera provocaba perturbaciones en las vibraciones astrales y espirituales del cuerpo humano. Pese a que el santo Sananda aceptó comer carne de ternera, le prohibió estrictamente a sus discípulos que lo hicieran. Les explicó que estaban bajo entrenamiento espiritual, aprendiendo a controlar sus pasiones y apetitos, y que, por lo tanto, debían depender únicamente de las frutas, hierbas y verduras para su subsistencia. Afirmaba que la alimentación carnívora no era apropiada para quienes carecían de un absoluto control moral y poseían aún una mente débil, mientras que una dieta vegetariana tenía un efecto tranquilizador sobre los novicios que todavía no habían adquirido autodominio y tenían tendencia a dejarse avasallar por sus emociones. El santo comió una abundante porción de ternera y luego se sirvió otra más en presencia de sus discípulos, algunos de los cuales estaban contrariados y también ávidos de probarla. Después de la comida, el santo ordenó a los discípulos que recogieran sus pequeños bultos con sus pertenencias, los cuales transportaban sobre los hombros colgando de pequeños palos de bambú.
y luego iniciaron una caminata de 80 kilómetros. Durante la tediosa marcha, el maestro se mantenía siempre adelante, volviéndose de vez en cuando para instar a sus discípulos rezagados a que caminaran con alegría y mayor rapidez, pues deseaba llegar a la aldea más próxima antes del anochecer. Percibiendo las vibraciones de rebeldía de uno de sus discípulos, cuyo nombre era Marcat, una combinación de Judas y del incrédulo Tomás, el santo exhortó especialmente a sus discípulos a esforzarse por lograr que su poder mental predominara sobre el cuerpo y ahuyentar así la fatiga durante la apresurada caminata bajo el implacable sol tropical. Apenas el santo había terminado de alentarlos, Marcat, el perverso discípulo, comenzó a susurrar a quienes le rodeaban. Observen al maestro y escuchen sus palabras vigorizadas por la carne de ternera. No es de extrañarse que pueda caminar con tanto entusiasmo después de la segunda porción de carne que se sirvió. En cambio, pobres de nosotros, debemos caminar con la energía que absorbimos solo del jugo de frutas y que ya se debe haber evaporado completamente bajo el ardiente resplandor del sol. Sananda, siendo un santo muy avanzado espiritualmente, era omnisciente y mediante su intuición captó telepáticamente las palabras de su escéptico discípulo Marcat, quien sembraba la duda y el descontento. Así pues, se volvió de pronto y caminó rápidamente hacia donde estaba Marcat, y en presencia de todos los discípulos le dijo casualmente: «Estimado Marcat, ¿te agradaría comer lo mismo que yo? ¿Puedes digerir las mismas cosas que yo como?» Marcat, creyendo que el maestro le iba a ofrecer carne de ternera, le aseguró enfáticamente: «Honorable señor, simplemente permítame probar su comida y verá cuán rápidamente puedo derretirla con mi fuego digestivo». Cuando Sananda y sus discípulos llegaron al final de su larga jornada, el santo les pidió que se detuvieran por un momento alrededor de un enorme horno en el cual un herrero forjaba y cortaba clavos al rojo vivo. Cerca de allí estaban asando un enorme becerro. El herrero les dio la bienvenida y después el maestro les dijo a sus discípulos: «Bien, hijos, sentémonos alrededor de esta fogata antes de entrar a la aldea, pues voy a ofrecerles un alimento muy vigorizador, el cual no les he permitido comer por mucho tiempo. Pero antes de que comencemos a comer, deseo que Marcat se siente a mi lado, pues él me ha asegurado que puede comer y digerir lo mismo que yo». El hambriento Marcat, gozoso ante la perspectiva de comer carne asada de ternera, se sentó de un salto al lado del maestro. De inmediato, Sananda metió la mano en el montón de brasas y clavos al rojo vivo y comenzó a ingerirlos apresuradamente, como si estuviera comiendo trozos de carne de ternera. Mientras comía tranquilamente las brasas y los clavos ardiendo, el santo le dijo sonriendo, pero con tono enérgico, a su discípulo Marcat: «Vamos, cumple con tu promesa y come lo mismo que yo, y veremos si eres capaz de digerirlo o no». Marcat, sintiéndose avergonzado, se cubrió el rostro y cayó a los pies de su maestro, pidiéndole sinceramente que le perdonara. Esta anécdota ejemplifica la importancia de que un discípulo obedezca con fe la disciplina que un verdadero maestro le ha asignado. El dudar de los motivos de las acciones de un auténtico maestro solo retarda el progreso del discípulo. La obediencia mecánica o voluntaria a un instructor espiritualmente ciego tiene poco valor, pues convierte al discípulo sumido en la ignorancia en un autómata. Mas la obediencia a la voluntad de un gurú, guiado por la sabiduría, conduce a la libertad. El santo que se fue al infierno por decir la verdad. Había una vez un santo angelical que vivía en un bosque
y solía sentarse bajo la sombra de un frondoso árbol, sumergiéndose en profunda contemplación. Al rayar el alba, despertaba él su adormecido espíritu y lo ofrecía a Dios. Cierta mañana, cuando las gotas de rocío sollozaban su moribunda despedida a las tiernas hojas de la hierba, y el santo, habiendo terminado su meditación, aún se encontraba absorto en el gozo de ella, se distrajo un tanto su atención al escuchar unos pasos que se aproximaban rápidamente a él. El santo se encontraba tan calmado que ni siquiera se preocupó de mirar a su alrededor para averiguar la causa del ruido. Sin embargo, un momento después, un hombre con el rostro completamente desfigurado de pavor se detuvo ante él por un instante y le imploró: «Honorable santo, amante supremo de la verdad y de las buenas acciones, le ruego no revelar a mis enemigos, los bandidos que me persiguen, mi escondite aquí en la copa de este árbol, pues de lo contrario me asesinarán». Una vez dicho esto, el aterrorizado hombre trepó rápidamente hasta la copa del árbol y se ocultó en el espeso ramaje. El santo permaneció silencioso sin responder a la súplica del atemorizado hombre, quien, naturalmente, supuso que con su silencio le otorgaba su consentimiento. Pensó que el ermitaño no habría de traicionarle, puesto que era una persona virtuosa, y sabía además que si revelaba su escondite, lo matarían. No obstante, mientras el hombre se encontraba escondido en la copa del árbol, el santo comenzó a luchar consigo mismo, pensando qué respuesta podría dar a los perseguidores que concordara con los consejos de las Escrituras, las cuales él obedecía estricta y literalmente. Y mientras reflexionaba se decía: los preceptos sagrados indican que no se debe mentir. Por lo tanto, si sus enemigos me preguntan dónde está el hombre que persiguen, no podré responder que no sé dónde se encuentra. Por ningún motivo mentiré. Prefiero cortarme la lengua antes que hacerlo. Entonces pensó en la súplica del hombre perseguido y en la muerte que ocasionaría si dijese la verdad. Estaba confundido sin saber qué decisión tomar, pues si mentía violaba las Escrituras, y si decía la verdad provocaría un asesinato. Por fin, el santo tomó una decisión. Si los bandidos me preguntan si he visto al hombre que buscan, les responderé: sé dónde está, pero no se los diré. Y reflexionando de esta manera, el santo se sentó tranquilamente, preparado para afrontar la difícil situación. Finalmente llegó el malvado jefe con su banda de malhechores, y no encontrando a nadie más que al santo, prorrumpió rudamente diciendo: «Ermitaño, no te molestaré si nos revelas el lugar donde se oculta el hombre que buscamos». El santo permaneció en silencio, albergando la esperanza que, al no responder, el bandido dejaría de interrogarlo. Pero su plan no resultó, pues el bandolero estaba dispuesto a todo con tal de conseguir su objetivo, y comenzó a golpearle. Advirtiendo, sin embargo, que aun con la severa tunda no lograba resultados, desenvainó su espada, la blandió ante el santo y le dio 5 minutos para que se decidiera a hablar, jurándole que de lo contrario dejaría su cuerpo inmóvil y sin cabeza bajo aquel árbol para siempre. El santo se vio confrontado entonces por un agudo conflicto mental, y al vencerse el plazo de los 5 minutos replicó cautelosamente: «Sé dónde está el hombre que buscas, mas no te lo diré». El bandido respondió en tono de burla: «Pues bien, una paliza y el brillo de mi espada han hecho que rompas tu silencio. Mira ahora lo que haré y dirás la verdad». Pronunciando estas palabras, el bandido le cortó una mano y con tono insultante le dijo: «Te daré otros 5 minutos para que me digas dónde se encuentra el hombre que buscamos. De otro modo también tu cabeza rodará por la tierra».
El santo empezó a buscar mentalmente en las prescripciones de las Escrituras, procurando hallar un indicio sobre lo que debía hacer. Finalmente recordó un pasaje que decía: proteger tu propio cuerpo es lo más importante de todo, pues es fundamental que vivas para cumplir tu más elevada ambición de encontrar a Dios. Es un tonto aquel que muere por no decir la verdad cuando debería decirla. Así pues, al concluir los 5 minutos, cuando el jefe de los bandidos estaba a punto de decapitarle, el santo señaló hacia arriba con el dedo indicando el lugar donde se ocultaba el infortunado fugitivo. Inmediatamente, uno de los bandidos trepó al árbol y arrastró hacia abajo al pobre desdichado, a quien allí mismo, en presencia del santo, lo cortaron en pedazos miembro por miembro. Mientras era asesinado, el hombre le gritó al santo: «Por esto que has hecho conocerás el infierno». Pero el santo no se perturbó, pues pensaba que había cumplido con su deber al salvar el vehículo de su alma, que estaba más avanzada, por lo tanto con mayores posibilidades de ser útil, que el vehículo del alma menos avanzada, consecuentemente de menor utilidad, del hombre perseguido. De este modo, rechazó la maldición del moribundo, considerándola absurda y algo que jamás llegaría a sucederle, puesto que no había hecho otra cosa que decir la verdad. Años más tarde, el santo abandonó conscientemente su cuerpo físico en el éxtasis de la conciencia cósmica y en su forma astral ascendió al reino celestial. Al momento, Yama, el custodio del infierno, visitó al santo en el cielo y le dijo que antes de obtener el decreto final del Espíritu Supremo, autorizando su permanencia en el cielo, era menester que fuese a observar el detestable infierno. Muy perturbado, el santo replicó: «Honorable Yama, tus palabras son un ultraje. He llevado una vida regida por principios morales, pasando cada acto con exactitud matemática desde el punto de vista de la verdad. He obedecido siempre la verdad y he llevado a cabo únicamente acciones justas y honestas. Tengo la certeza de no merecer ni por un momento el castigo de visitar el infierno». El grandioso Yama replicó: «Honorable señor, sin duda estás en lo cierto en todo cuanto has dicho, excepto en una acción que realizaste. Has afirmado que jamás llevaste a cabo acción alguna que no se ciñera a la verdad y a la justicia. ¿Por qué entonces fuiste tan torpe que permitiste que se te cortara una mano y se decapitara a un hombre por declarar un hecho? Temo que no comprendes la diferencia existente entre la justicia y la verdad y la declaración de un hecho. Una acción justa y ceñida a la verdad conduce siempre al bien. La enunciación de un hecho, en cambio, como lo hiciste tú, lo cual ocasionó un grave daño a ti y al otro hombre, estaba muy lejos de la verdad y la justicia supremas. ¿Por qué no te salvaste del daño y salvaste también la vida de un hombre apuntando tu dedo en la dirección opuesta? Aun si hubieses dicho una mentira, hubieses cometido un pecado menos horrible que el cooperar en forma decisiva al asesinato de un hombre inocente que te pidió refugio y confió en la seguridad que él mismo le ofrecía. Al guardar silencio, hiciste creer al hombre que le protegerías, privándole así de buscar otro escondite que no fuera conocido por ti. La zanahoria mágica. En la antigüedad vivió en la India una mujer que poseía un carácter pendenciero. Muy acertadamente la llamaban Kalaha, que en bengalí significa riña. Kalaha no solo iniciaba verdaderas batallas verbales a la menor provocación, sino que además no podía tolerar las buenas acciones de los demás. Con el transcurso del tiempo,
Kalaha se tornó cada vez más perversa, aumentando la frecuencia de sus acciones malvadas. Finalmente, cuando la carga de sus pecados se volvió demasiado pesada, se tronchó su vida y Yama, el ángel de la muerte, la sacó del firmamento de su cuerpo. Entonces su cuerpo astral comenzó a descender por la escalera espiral de las tinieblas hacia las regiones más profundas de la oscuridad estigia, hasta que de golpe aterrizó en el suelo del infierno del que se desprendían chorros de vapor. Cuando vio que el ángel de la muerte se disponía a abandonarla en esa funesta región, donde las almas pecadoras vivían en tortura y desesperación, clamó con agonía y pavor implorando misericordia. El intenso y lastimoso lamento de la mala mujer conmovió a Yama, quien regresó diciendo: ¿Puedes recordar alguna buena obra que hayas realizado durante tu paso por la tierra, a fin de que pueda yo tener al menos un pretexto para liberarte bajo palabra de este terrible lugar en el que has llegado a causa de tus errores? La mujer se rascó la cabeza pensativa y luego de reflexionar por un largo rato exclamó: «Oh, sí, reverenciado Yama, recuerdo haber hecho una buena acción. En una ocasión me disponía a comer un atado de zanahorias cuando advertí que en una de ellas había un gusano. Así que le di esa zanahoria a otra persona con la condición de que se la comiera solamente la parte buena y tirara el resto, sin matar al gusano». «Con eso es suficiente», respondió Yama, y ante un conjuro que realizó con su mano, la zanahoria agusanada apareció flotando en el aire dirigiéndose hasta donde estaba Kalaha. Entonces Yama le dijo: «Perversa mujer, sujeta a esta zanahoria y cuélgate de ella. No la sueltes y alcanzarás el cielo». Kalaha se aferró ávidamente a la zanahoria y comenzó a ascender hacia el cielo. Viendo esto, uno de los pecadores que estaba cerca se aferró a una pierna de la mujer, y otro más se prendió de la pierna del primero, y un tercero se colgó de la pierna del segundo, y así sucesivamente, hasta que una cadena de 100 pecadores quedó suspendida de la pierna de la perversa mujer. Al mandato del ángel de la muerte, la zanahoria mágica, llevando a la mala mujer y a los 100 pecadores, comenzó a ascender hacia el cielo, zumbando como un cohete. La mujer estaba radiante al ver cuán fácilmente se había librado de la justicia posterior a la muerte. Sin embargo, al sentir que alguien tiraba de su pie, miró hacia abajo y se llenó de ira al ver la cadena de pecadores que volaba hacia el cielo junto con ella. No soportando que alguien más recibiera un favor de Yama, gritó llena de cólera: «Pecadores indignos, suéltenme el pie. ¿Cómo osan dirigirse al cielo con la ayuda de mi zanahoria mágica?» Tan pronto como logró que los pecadores le soltaran el pie, la zanahoria se le resbaló de la mano, por lo que Kalaha se precipitó a través del espacio, cayendo nuevamente al fondo mismo del infierno. Los otros pecadores, debido a su fe, aun cuando fuese dirigida a una desvergonzada pecadora como Kalaha, capturaron la zanahoria que misteriosamente había caído cerca de las manos del primer hombre, y la cadena de pecadores comenzó otra vez a ascender más y más hasta llegar a las inmortales puertas del cielo. La moraleja de este cuento es que aún un pequeño acto de bondad puede convertirse en nuestra tabla de salvación en el traicionero golfo del pecado. En cambio, quien bebe el vino del egoísmo y danza imprudentemente en la barca de la maldad, se hundirá en el mar de la ignorancia. La felicidad egoísta, que ignora o no soporta observar el bienestar de los demás, tarde o temprano traerá sufrimiento. Si no podemos tolerar que otros sean felices con toda certeza, la ley cósmica se encargará de que los demás nos causen infelicidad.